Conmovidos y agradecidos, en cercanía compartimos el dolor por la partida de Geraldo Fulleda León. Hoy abrimos nuestro archivo para rendirle tributo con un programa que recorre su legado, su generosidad, la huella que dejó en nuestra comunidad. Honramos su vida no como discurso, sino con lo que hizo eterno, sus palabras, sus ideales y el recuerdo que nos acompaña. Soy Lizzy y con los avances ya comenzamos. Geraldo Fulleda León fue semilla y faro, sembró palabra donde otros veían silencios y encendió luces que aún guían. Su vida fue manos abiertas, cultivó ideas, compartió saberes y transformó la cercanía en comunidad. Su voz no se apaga, vive en los gestos que inspiró, en las causas que abrazó y en la generosidad que dejó como herencia. Hoy lo recordamos no como ausencia, sino como presencia que nos impulsa a seguir hablando, escuchando y construyendo. Geraldo Fulleda León fue semilla y faro, un intelectual que sembró palabras donde otros veían silencio y encendió luces que aún orientan. Su vida se distinguió por la apertura, cultivó ideas, compartió saberes y convirtió la cercanía en un espacio de encuentro. Su voz permanece en las prácticas que inspiró, en las causas que defendió y la generosidad que marcó su legado. Hoy lo evocamos no como ausencia, sino como presencia activa en nuestra memoria cultural. Entre los conceptos que nos transmitió estaba su noción de arte, entendido como resistencia, como espacio de diálogo y como acto de construcción colectiva. Para comprender la fecunda vida de Geraldo Fulleda León, debemos volver a sus primeros años. En su infancia, marcada por la calidez de su familia, se forjaron las motivaciones que dieron forma a su carácter. Allí nació su sensibilidad, su mirada hacia lo humano y su vocación por la palabra. En este entorno íntimo se sembraron las raíces que más tarde florecerían en su obra y en su entrega al arte. Para mí, ante todo, es una forma de conocimiento y de expresión de todas las sustancias, valores y preocupaciones que el ser humano a lo largo de su existencia hace que convivan con él o dentro de él. Hablemos ahora de su primera infancia, las motivaciones familiares que conformaron su personalidad. Primero mi madre, que la perdí muy joven cuando apenas tenía 20 y pico de años. Pero sí fui un empedernido lector por una enfermedad que padecí después de una operación muy muchacho. No era común, velaba a mi familia mucho por mí y le dieron por los regalos principalmente. Yo no tuve velocípedo, no tuve, patines, porque me cuidaban mucho. Y me ponían muchos libros, me regalaban muchos libros. Y empecé a leer de una manera desenfrenada. Y pues gracias a una vecina, la madre de un amigo mío, vecino, empecé a ver mucho cine, porque ella trabajaba en un cine. Pero en el quinto grado, me pasó una cosa muy específica. Tuve un profesor que era nieto de Rabí, de Jesús Rabí, y él nos empezó a hablar de la historia, y de repente la historia para mí empezó a significar eso con las películas que yo no podía ver porque era un niño. Las películas que los mayores veían y cómo la contaban. Yo de repente empecé a jugar, a hacer yo mi especie de muñequitos, como los cómics, porque eran los muñequitos, los cómics eran lo que más leíamos además. Pero ese profesor me empezó a despertar. Ahí, por ejemplo, descubrí a Antonio Maceo, descubrí a José Martí, de una manera increíble. Y me marcó lo de la muerte de los estudiantes de medicina. Mucho, eso se hablaba, ¿cómo se llama?, en las clases, y esas cosas que no estaban en los libros en sí, y o sea, era un empedernido lector. Y empecé a cambiar los juegos con los amigos míos, ya no, de alguna forma ya no no me interesaba jugar a los bandidos, aunque sí a los buenos y los malos, y por supuesto yo era siempre el mártir, el que moría como Antonio Maceo.
En el teatro se viven vidas ajenas, se respiran emociones que no son nuestras y sin embargo nos transforman. Para Gerardo Fulleda León, esa fue la motivación esencial de crear para el teatro, la posibilidad de encarnar otras voces, de dar cuerpo a historias que iluminan lo colectivo y nos recuerdan que el arte es en sí mismo un acto de vida compartida. Ni porque tú bailes rumba, porque yo soy patón, como lo era Nicolás Guillén, ni que tú puedas cantar un buen bolero, porque no, yo no, soy muy malo cantando también, aunque a veces de vez en cuando me empino. Pero sino es el percibir, el tratar de percibir cada uno la arista de esos componentes que tiene que ver, sí, con lo que somos, con nuestra música, con nuestro hablar, con nuestra forma de comportarnos, de accionar, de gestualizar inclusive y de comportarnos. Yo creo que es una gran búsqueda que no se detiene, porque realmente la identidad no es algo fijo y permanente. La identidad va dando cambios, se va transformando, y el tú poder captar cosas de trascendencia dentro de un momento determinado es una forma de encontrar la identidad, la cubanía. Para mí sí es muy importante todo lo que tiene que ver la cultura popular, todo lo que tiene que ver con la música, con el humor, con lo que tiene que ver con nuestras raíces, tanto africanas como hispanas, todo lo que tiene que ver con el día a día, sin tratar de reflejarlo, sino de lograr su esencia. Hay que tomarle el pulso a la realidad, pero uno se tiene que tomarse el pulso a sí mismo, a su contexto y a los demás, y a lo que está pasando alrededor de uno. Creo que la una sin la otra no podrían coexistir. Seríamos mancos o torcidos, y no tengo nada contra los mancos y los torcidos, los respeto mucho, ya te digo, son semejantes, son diferentes. Y yo casualmente, a mí me interesa hablar de todo lo que es diferente, no de lo que está en el centro. Yo no alcanzo, no llego al centro, y nunca voy a ser del centro. A mí me gusta todo lo que está alrededor, la periferia. Eso que, ¿cómo se llama? Que puede molestar a algunos, que puede no complacer a otro que alguien puede desdeñar. Yo soy incapaz de mirar a alguien, trato de no hacerlo. Y cuando lo hago me doy cuenta que soy mezquino, que soy pobre, y que por ese camino no voy a ningún lugar. Investigar es abrir puertas, estudiar es encender luces. En el teatro esas puertas nunca se cierran, esas luces nunca se apagan. Hay un caudal íntimo que nos invita a descubrir, a sentir, a vivir otras vidas. ¿Quiénes han sido esos personajes del teatro a los que se ha acercado y le han servido para fomentar su vocación? Por supuesto, en el seminario de dramaturgia tuve de profesor a Carpentier, tuve a Retamar, tuvimos a personas como Osvaldo Dragún, Luisa Josefina Hernández, que fueron en el seminario de dramaturgia quienes acabaron de conformar esas preocupaciones que yo tenía. Pero yo escribí mi primera obra sin haberlos conocido a ellos, que fue La muerte diaria, y que yo la envié después de haber publicado mis primeros poemas en Prensa Libre, y gracias a eso conocí a Virgilio. Yo creo que Virgilio es uno de los más grandes dramaturgos que hemos tenido, y con un rigor intelectual muy grande, además de muy excelente poeta. El dramaturgo vive entre la gente, absorbiendo una realidad que ha de ser descrita en el texto dramático. Todo le produce curiosidad, a todo se acerca, no hay tema que le sea ajeno. Hay muchos textos fundamentales en la dramaturgia cubana que me gustan, por eso te digo que me gustan más los textos de los demás que los míos, por ejemplo, como Requiem por Giardini, o me recuerdo de La noche de los asesinos de Pepe Triana. Cuando yo lo vi La noche de los asesinos, yo me levanté como todo el mundo a aplaudir, las lágrimas corriendo, estuve no sé cuánto, creo que fueron más de 5 minutos que estábamos aplaudiendo. Y cuando yo lo veía, me dije para mí mismo, pero eso ya está hecho, tu camino ese no es el tuyo. Si tú quieres ser y llegar a algo que se asemeje a eso, tienes que ir por el camino tuyo.
No por eso, porque ya nadie va a escribir nada mejor que eso. Y por supuesto, nadie ha escrito nada mejor en esa línea que La noche de los asesinos de Pepe Triana. Y eso era muy joven, pero ya tenía la conciencia de que tenía que crear mi camino. ¿Escuchas eso? Es el ruido de un coche. Quédate conmigo. Vamos, hombre. Lucha con tu muerte. No ves cómo quedo. O haz honor a tu apellido y ahógame por lo que te he confesado. ¿No ves que no puedo escribir una línea ni soñar? ¿Por quién voy a abrir los ojos cada mañana? Perdón. Perdóname, perdón. Pero es que tengo tanto miedo a que me arrastres a vivir allá si no mejoras. Mírame, por favor. Ya sé que desde esta mañana no reaccionas de ese sopor. Que tu respiración y tu frente están fallando. Y ese maldito cachumbambé de la fiebre. Sin ti. Pero hombre, haz un esfuerzo. Incorpórate, verdugo. Dime que quieres seguir, te lo ruego. ¿Oíste eso? Sí. Ahora sí. Seguro. Ha llegado el coche, seguro. Ganaste, verdugo. Ganaste. Vas a vivir para irnos a España. Te lo prometo. Ganaste. Ganaste, verdugo. Ganaste. Vas a vivir para irnos a España. Te lo prometo, verdugo. Ganaste. Ay, Dios mío. Madre mía, ampárame. El dramaturgo se adentra en la vida común, recoge sus voces y las convierte en palabra escénica. Su curiosidad lo empuja hacia lo humano. Nada le resulta distante, todo se vuelve materia viva para el teatro. La investigación de un creador es, y sobre todo alguien que escribe teatro, que tiene que ver con la realidad, pero la realidad en diversas etapas, tanto la realidad histórica como la realidad contemporánea, y por qué no, la realidad que puede venir mañana. Es necesario investigar ante todo en uno mismo. No es que uno vaya a hablar de sí mismo, sino de ver los procesos, los estados de ánimo, las preocupaciones, los intereses que uno tiene, y sobre todo tratar de percibir al mundo que está exterior, a los demás. Normalmente uno escribe, por lo menos en mi caso, a mí me interesan los demás más que a mí mismo. Yo no me gusto, nunca me he gustado, me gustan mucho más los demás. Los otros son los que me enriquecen, son los que me llenan y de alguna manera lo que me dan formas de cómo, de alguna forma, explicarme la realidad. Y hay investigación, eso es un proceso que es investigativo, que uno lo sedimenta, a lo mejor en el momento que lo está haciendo no está consciente de que ese instante
o ese momento, o esa noticia que uno lee en el periódico, por ejemplo, o un suceso que le pasa a un semejante vecino o no, o a un ser querido, de alguna forma va a formar parte de lo que uno va a escribir. Pero eso está, eso es un proceso, lo que hay que vivir con la suficiente intensidad y punto de vista amplio de miras para poder captar esos procesos que se dan en la naturaleza y se dan en la vida de todo ser humano, para luego, pasándolo por un tamiz, lograr llevarlo a una expresión creativa. Yo creo que en todas mis obras de alguna forma estoy yo, pero no son mi historia, son la historia de los demás, de los otros, de los que me preocupan, y específicamente con las cosas con las que me molestan o con las que no estoy de acuerdo, con las que no me explico. Para mí también el arte es una forma de conocimiento, y para el conocimiento, ya te digo, hay que ir tanto al arte que ha existido antes, a la historia, ¿por qué no a la ideología? Y a todo el quehacer cotidiano, porque todo se transforma, nada permanece en la forma en que uno lo vive en un momento determinado. Y para eso hay que saber, porque para mí el teatro no es ni una copia de la realidad, ni un calco, ni una imagen de la realidad. Para mí el teatro es un espacio imaginario para la interpretación reflexiva y lúdica de lo sensible de la realidad. Y como ves, eso, para llegar a este criterio, en un momento yo creía que el teatro era una forma de expiación, un exorcismo, una búsqueda, un encuentro. He ido llegando a eso. Creo que cada uno tiene su ética y su estética. Y eso es un proceso muy largo que uno va, de alguna forma, concatenando a lo largo de la experiencia y la vida. Yo no soy el mismo que cuando escribí mi primera obra. El colectivo de la compañía Rita Montaner conoce bien la entrega de Gerardo Fulleda León, sus desvelos, su empeño constante porque cada detalle alcanzara la excelencia. Dirigir aquel grupo no fue solo un trabajo, fue un acto de amor y de fe en el teatro. Para él, conducir La Rita significó acompañar a los actores a su búsqueda, sostenerlos en sus dudas y abrir caminos donde la creación pudiera florecer. Rita Montaner ha sido una de las más grandes escuelas que yo he tenido, porque me enseñó a romper criterios, cánones falsos que yo me había sustentado, y con el día a día, con los actores, porque los actores, aunque no tengan a veces algunos el nivel intelectual, tienen el nivel sensorial y emotivo suficiente como para enseñarte cosas. Y gracias a todos los que estaban, porque no son todos los actores que son un Vicente Revuelta, ni un José Antonio Rodríguez. Hay muchos más, hay formas diferentes, como decía Stanislavski. Y empecé a querer al grupo, a desarrollar en el grupo. Nunca pensé que iba a llegar a director general. Nunca lo pensé, te soy franco. Y en cada puesta aprendía críticamente, porque siempre fui crítico, pero apoyando al grupo y entregándome a todo lo que existiera en él. Después llegó Ignacio Gutiérrez, un dramaturgo que ahora nadie habla de él, que fue director del grupo, y con el cual hicimos un dueto, del director y yo asesor, muy fuerte, y que le dimos otra forma, otra mirada a hacer el grupo, ya que el grupo que solamente hacía esos géneros empezó a hacer otras obras, y poco a poco, pese a todo, salimos adelante y mira hasta dónde hemos llegado. Múltiples reconocimientos, premios y como coronación de su obra, el Premio Nacional de Teatro, que lo consagró como figura imprescindible de la escena cubana. Nuestro invitado ha sido reconocido con múltiples premios. Recordamos el Casa de las Américas en el 89, la Edad de Oro en el 1985, el Premio Terry de Dramaturgia otorgado en el 2007, pero ha recibido el premio por la obra de la vida, el Premio Nacional de Teatro. ¿Qué significa para usted ese alto reconocimiento? Yo nunca pensé en el premio, ni me quitaba el sueño el premio. Sabía que si yo seguía trabajando, que si seguía creando y que si lograba algo más
hacer, en algún momento a lo mejor me tocaba, pero de verdad eso nunca fui nominado 5 veces y me alegraba anteriormente porque fui nominado, pero decía, ay, un día será, pero ese año no lo esperaba. Yo creía, pues, para serte franco, que se lo merecían Nicolás Dor y que compartió conmigo, o mejor dicho, yo compartí con él el premio y que él se lo merecía y dije, ay, se lo van a dar a Nicolás. Yo me iba, además, esa fecha yo iba a estar en España. Y no lo pensé. Sabía, por supuesto, que era el máximo galardón que un teatrista se puede ganar en Cuba. Y esperaba algún día ganármelo. Pero no creí que era el momento. Me sorprendió, me agradó mucho. Y más compartirlo con Nicolás, que es un creador excepcional, decididamente. Y un gran compañero de estudio, de esos compañeros que formaron parte del Seminario de Dramaturgia. Y fue una sensación muy rara, pero yo te diría, como dijo Marilyn Monroe en una entrevista, bien, eso me va a abrigar el año que viene. ¿Puedo vivir con ello, hacerlo? Sí, puedo sobrevivir con ello, pero es nada más, es un instante, es un momento, es una provocación y un reto más que un sitial que uno alcanza. No creo en esa cosa del sitial. Creo que a partir de eso tú tienes que demostrar que lo que te dieron te lo merecía. Y quizás eso es lo que trato de seguir haciendo, de ponerme nuevos retos, de hacer nueva búsqueda, aunque es un gran honor que recibí. Fue cuando recibí el premio Casa de las Américas, que al otro día por la mañana me levanté y dije, y nada. El dinero que me dieron, el premio, el galardón, la publicación, ¿y qué? Con eso no puedes vivir toda la vida. Tienes que ¿cómo se llama? Eso es como un árbol que se siembra, que tienes que ahora que abonarlo, ¿cómo se llama? Cortarle todas las hojas, librarlo de ¿cómo se llama? De todo lo que quieran dañarlo y hacerlo cada día, erguirlo más y hacerlo más fuerte y poderoso. Yo como director prefiero dirigir a los demás y que me dirijan a mí, que mis obras las dirijan. Solamente he dirigido 2 veces obras mías, Los Profanadores, que la hice aquí, mira, una obra muy importante, que tuve la suerte que Raquel Revuelta la viniera a ver en aquel momento y que me la elogió mucho y que se lo agradecí. Cuando yo escribo, cuando dirijo, las obras que yo escribo me cuesta un trabajo enorme. No estoy más atado. Y además me encuentro a veces a los actores con la hora de cortar, que yo me pongo a cortar y me dicen, pero Fulleda está cortando. Y digo, sí, esto se va. Porque lo que no provoca nada, lo que no me incita a mí como espectador, no vale la pena. Déjalo eso es literatura. Y hay que dejarlo y hay que cortarlo. Pero los otros, los directores, el desaparecido Tony Díaz, Miguel Montesco, también desaparecido, Fernando Quiñones y otros muchos que han hecho, por ejemplo, mi obra Ruandi en diversos lugares, Xiomara Calderón y otros más, que fue la primera que aquí montó Ruandi, la estrenó en este Teatro del Sótano. Ellos me enseñan más y aprendo yo más a escribir que cuando me dirijo yo. Claro, ahora en este reparto del Voy por Cigarro tengo un actor pero muy capaz, muy dúctil, y a una actriz, pero que además es directora, que es Nora Hans, que de alguna forma me ayudan a hacer así los movimientos necesarios que el texto necesita para que tenga vigencia y actualidad. Y eso se lo agradezco. Mira, La querida enramada, que ha tenido innumerables puestas aquí en este mismo escenario del Sótano, que la vi hecha en Suecia, en español, y que ahí recibí una gran lección. Era un teatro el doble de cantidad de público lleno, repleto, y cuando se terminó empezaron a aplaudir a los actores, y cuando salgo yo,
empezaron a gritar, ¡bravo, Cuba, Cuba, Cuba! Después está una obra que para mí es como el caballo de batalla, que se ha hecho en muchos lugares, está traducida ya a 4 idiomas, alemán, el inglés, el italiano y el francés, además del español, que es Ruandi, y que es una obra que me dio un vuelco enorme. La otra que te diría es, y que me marcó, pero que no he tratado de... La otra sería Chago de Guisa, con la cual recibí el premio Casa de las Américas, que tampoco me lo esperaba. Plácido. Plácido, que se llevó al cine, que creó una gran polémica, una gran polvareda, que molestó a mucha gente y que sin embargo hoy es una película que a donde quiera que se pone interesa con sus peculiaridades, pero que interesa a todo el mundo porque tiene que ver con la historia. Hoy no decimos adiós, decimos gracias. Gracias a Gerardo Fulleda León por la palabra sembrada, por las luces encendidas, por el teatro que nos dejó como herencia. Su voz seguirá latiendo en cada escena, en cada gesto, en cada búsqueda de verdad. Nos despedimos con la certeza de que su obra permanece y con la esperanza de reencontrarnos la próxima semana junto a otros protagonistas que hacen del arte su razón de existir.